NTN 24 siempre en el lugar de la noticia, y hasta ahora vamos al Palacio de Justicia en Lima, la capital. Allí se encuentra nuestra periodista María de Los Ángeles Ceballos con el reporte. Buenos días, María. ¿Y qué se espera para las próximas horas en esto de la liberación del expresidente Alberto Fujimori? Te vemos en pantalla, te escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal? Buen día, Carla, Carlos. Perú amanece con un clima político bastante tenso, inclusive familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, al igual que colectivos antifujimoristas, protestaron en la noche de ayer frente al Palacio de Justicia este 5 de diciembre contra la decisión del Tribunal Constitucional de restituir el indulto y disponer la inmediata liberación del expresidente Alberto Fujimori. Esta cita fue convocada por redes sociales, donde manifestantes reclamaban la anulación del fallo del Tribunal Constitucional que contradice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y afecta las obligaciones internacionales de Perú. Vamos a escuchar. Quienes fueron en el Congreso los que designaron a estos magistrados justamente para liberar a Fujimori. Y sí creo que es necesario que los jóvenes sepan que durante la dictadura de Fujimori y Montesinos se cometieron varios crímenes de violaciones a los derechos humanos, no solamente Cantuta, Barrios Altos, los campesinos del Santa, la desaparición del periodista Pedro Yauri, el asesinato de la familia Caraqueño aquí en el Norte Chico. También organizaciones de derechos humanos se sumaron al rechazo. A través de un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, instó también a las entidades gubernamentales, así como el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, el INPE, a no acatar la orden que consideran que contraviene a la justicia y a la ética. Igualmente sostienen que el indulto otorgado en el 2017 fue un resultado de una negociación y que demandan que no se priorice la libertad de quien no ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad sin haber mostrado arrepentimiento ni compensado a las víctimas. Ante esta decisión del Tribunal Constitucional se pudo conocer también un pronunciamiento por parte del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde requiere al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden de liberar al expresidente Alberto Fujimori. Entre tanto, también vamos a estar muy atentos a que el expresidente de la República sería liberado el día de hoy, esto según lo declaró su abogado Elio Herrera, durante una entrevista con medios de comunicación nacionales, tal como se mencionó en el letrado y por supuesto la disposición que depende netamente del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, ya que el Tribunal Constitucional ya emitió la solicitud. Justamente escuchando el preámbulo a este contacto, ya mañana se cumple un año de este fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, y en el Perú se vive un clima bastante tenso a nivel político. Tenemos también en el día de hoy la presencia de la fiscal de la Nación, que estaría también en audiencia con la Junta Nacional de Justicia, que también de manera paralela se está presentando con el día de hoy, que es la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a ver qué pasa, porque también han convocado 3 días de manifestaciones continuas en el Perú que comenzarían el día de mañana y terminarían el día sábado. Nosotros igual vamos a estar haciendo el recorrido por los diferentes puntos donde van a estar algunas concentraciones también de estas víctimas que han estado presentes también en el día de ayer acá en el Palacio de Justicia. Nosotros con esta información retornamos nuevamente con ustedes a los estudios. Para NTN 24 informó María de Los Ángeles Ceballos. María de Los Ángeles, gracias. Y en ese contexto de que se va a cumplir un año de ese golpe de Estado de Pedro Castillo, pues la Fiscalía es la hora que todavía no ha presentado una acusación penal por esa situación, y pues se calcula que va a ser por ahí en abril de 2024. Así que una situación en Perú que es necesario analizar, y precisamente para este tema, todos estos temas. Saludo a Fernando Rospigliosi, él es congresista por el Partido Fuerza Popular y además exministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. Bienvenido, congresista, gracias por acompañarnos en la mañana. Buenos días, Karen. Pues ya lo decíamos, es un panorama geopolítico en el Perú, porque por un lado, empecemos por lo más coyuntural, no, es que hay una coyuntura tremenda, hay mucho de qué hablar, y es esa excarcelación de Alberto Fujimori, que esto en este momento tiene dividido al Perú. Ha tenido este personaje y este expresidente dividido al Perú, pero ahora mucho más,
por las decisiones, por lo que tiene que acatar el gobierno de Dina Boluarte, y por el otro lado, pues defendiendo que esto no tiene sustento legal, que no debería salir, y por el otro lado, los que defienden razones humanitarias. ¿Cómo analizar esta acción en este momento que tiene dividido a los peruanos? Mire, el expresidente Alberto Fujimori fue indultado en diciembre del año 2017, o sea, hace 6 años ya, por Pedro Pablo Kuczynski, en uso de las facultades que tiene el presidente de la República. El presidente de la República puede indultar a cualquier ciudadano que esté encarcelado y tiene todo el derecho de hacerlo. Ese indulto fue absolutamente legal. Pero el problema es que se sucedió una crisis política, Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia, y entonces una coalición formada por izquierdistas y por el entonces presidente Martín Vizcarra presionaron al Poder Judicial para que revierta de manera ilegal el indulto y vuelva a encarcelar a Fujimori. Luego de eso, el Tribunal Constitucional del Perú, que es la máxima instancia que existe en el país, determinó que el indulto era perfectamente legal. Esto fue el año 2022. Pero nuevamente había un problema político. Estaba en el gobierno un individuo izquierdista vinculado a Sendero Luminoso que se llama Pedro Castillo, que hoy día está preso. Entonces, el gobierno no acató la resolución del Tribunal Constitucional. Y ahora el Tribunal Constitucional nuevamente se ha pronunciado diciendo que su sentencia del año 2022 es perfectamente válida, es decir, que el indulto, como es evidente, el indulto tiene que aplicarse, y el señor Alberto Fujimori, que tiene ya 85 años de edad, tiene que salir de prisión. Sin embargo, hay un organismo absolutamente politizado que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo controlado completamente por la izquierda y que está oponiéndose sin motivo alguno a que salga el señor Fujimori. Es decir, ellos no pueden ir al fondo del asunto, no pueden negar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero lo que dicen es que hay que esperar, que hay que pausar, que hay que seguir discutiendo. Es decir, son leguleyadas para evitar que Fujimori salga de prisión y para hacer que muera en la cárcel, lo que es un atropello justamente a los derechos humanos. Entonces, en esa situación estamos hoy día. La decisión del Tribunal Constitucional debía efectuarse ayer, el gobierno no lo ha hecho, y estamos esperando que hoy día, en el curso de las próximas horas, se ejecute la decisión del Tribunal Constitucional, que es el máximo organismo que existe en el Perú a este respecto. Integramos a esta hora, a la mañana de NTN 24, a Ruth Luque, es el congresista por el Partido Nuevo Perú. Está en pantalla. Bienvenida a la mañana de NTN 24, al Canal de las Américas. Muy buenos días. Es un gusto. Señora Luque, quisiéramos hablar o que nos comentara la acción que usted ejerció precisamente para evitar que el expresidente Alberto Fujimori pueda regresar a la libertad. ¿En qué punto está esto y si habrá alguna decisión antes de que pueda salir de prisión? La propia familia ha dicho que hay un retraso por temas de cómo se manejó los escritos, el registro de firmes, todo eso, pero que sería hoy el día en el que el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, recobraría su libertad. Lo primero que quiero señalar es que esta es una decisión ilegal, alejada de todos los marcos de estándares de derechos humanos que para este caso se establece en particular. Se olvida que el origen de esta liberación ilegal es un indulto ilegal que significó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que estaba básicamente transando con el hijo de Alberto Fujimori. Ese es el origen. Y hoy nos quieren hacer creer que se trata de una liberación ilegal y quieren también colocar que se trata de un debate de humanidad o no humanidad. En atención a eso, yo quiero rechazar el fallo del Tribunal Constitucional. El día de hoy estoy presentando una denuncia constitucional contra los 3 magistrados que han emitido esta decisión, que claramente, siendo integrantes de un tribunal constitucional de estas características, desconocer las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos significa que no están preparados para el cargo,
desde mi opinión, han cometido una infracción constitucional y también delito de prevaricato. Pero además, con la primera resolución que emitieron, en la que no decían absolutamente nada, y derivó al juez de Ica, ellos han incluso querido instigar al juez para que cometa el delito de prevaricato. El juez correctamente devolvió el caso y ahora sabemos que hay 3 magistrados que han emitido que ni siquiera en términos administrativos saben lo que tienen que hacer. Han enviado con firmas digitales, el INPE les ha rechazado y ahora desesperadamente están buscando sus firmas a mano. Y ya sabemos que hay 2 magistrados que no tenían ni conocimiento del caso, no sabían. Cuando el artículo 118 del Código Procesal Constitucional dice que tratándose de procesos de habeas corpus o similares, tiene que haber conocimiento del Pleno. Eso significa que este caso lo han dilucidado concretamente estos 3 magistrados sin conocimiento de los otros magistrados. Y si ellos pretendían alejarse de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo correcto debió ser es que esto lo ve el Pleno en su conjunto. Y ahora lo que pretenden es buscar firmas donde claramente estamos advirtiendo que han habido, por el apuro y por la decisión express que han tomado, ni siquiera han tomado los recaudos correspondientes para que en términos procedimentales incluso esta resolución sea correctamente válida, emitida. Congresista, ¿y qué piensa de esas voces que defienden que el indulto por razones humanitarias aseguran que el expresidente Fujimori está muy mal de salud, ya tiene 85 años? ¿Qué opina de esas voces y cree que esa acción que usted interpuso para insistirle en lo que le preguntaba a mi compañero Carlos va a lograr detener esa excarcelación de Fujimori? A ver, 2 cosas. Lo primero es que no se trata de un debate de humanidad o no humanidad. Se trata de un debate si se cumple o no se cumple el debido procedimiento para casos de esta naturaleza. El señor Fujimori ha sido sentenciado por delitos vinculados a violaciones a derechos humanos. Ese es el estándar que la Corte Interamericana ha establecido en este caso. Además, que tiene delitos de casos de corrupción y tiene otros casos pendientes de juicio, como el caso de la matanza en Pativilca. Es decir, no es solamente el caso de la Cantuta, Barrios Altos, tiene otros casos pendientes con la justicia. Para la situación de un indulto humanitario, efectivamente, hay reglas que cumplir. Que la persona esté en una situación de alto riesgo, es una decisión política, pero también se está olvidando que aquí hay personas que han sido víctimas de los cuales el señor ha sido condenado. Quieran o no quieran, los voceros del señor Fujimori no reconocen que acá hay víctimas, es decir, familiares, personas que incluso muchas han fallecido, que nunca han sido reparadas. La pregunta es, ¿el señor Alberto Fujimori ha reparado esas víctimas? ¿Ha cumplido con su obligación de reparar incluso materialmente, pedir perdón sobre la responsabilidad que sobre él ha sido condenado? No existe. Alberto Fujimori ha sido un condenado privilegiado. O sea, ha sido un condenado privilegiado. Esa no es la situación de otros presos aquí en el país. Entonces creo que lo mínimo que exigimos es que se cumplan las reglas. Es decir, que pase por los procedimientos debidos que establece. Y a mí me queda claro que la decisión política de la señora Dina Boluarte es no respetar la última decisión de la Corte Interamericana. Se van a zurrar en la decisión que ha emitido la Corte Interamericana, porque claramente para la señora Dina Boluarte prefiere sobrevivir políticamente y llegar como sea el 2026. Aquí no quieren respetar las normas de derechos humanos. Ellos solo quieren, digamos, lograr su objetivo político. Y su objetivo político es liberar al señor Fujimori, es hacer que la fiscal de la nación permanezca en el poder, claramente una señora corrupta, imponernos su bicameralidad e instaurar un nuevo sistema y que ellos sigan gobernando cuando ellos no han ganado las elecciones. Entonces, la libertad del señor Alberto Fujimori está en un contexto mayor, que es la instalación de un pacto de impunidad, de corrupción en el Perú, de personas que sin haber ganado unas elecciones, que son los mismos que rechazaron en su momento y despreciaron el voto de los sectores más pobres del país, hoy nos imponen sus reglas de juego. Lo que se está haciendo en el país es una alteración de esas reglas. Señor Rospigliosi, ya tocaba el tema la congresista Luque. ¿Qué decirle a esas familias de las víctimas de esos delitos que, según la justicia, cometió Alberto Fujimori en su gobierno? Es decir, que hoy están recibiendo, como se dice popularmente o coloquialmente, una cachetada de la institucionalidad peruana, incluso de la justicia.
Lo que pasa es que los herederos del terrorismo, del Sendero Luminoso y del MRTA odian todo lo que ocurrió en la década del 90 porque ellos fueron derrotados. Estos criminales, estos asesinos, estos masacradores terroristas causaron un enorme daño y destrucción al Perú y fueron derrotados por las fuerzas del orden, por la sociedad y por el gobierno de aquel entonces. Entonces, los herederos de ellos, que desgraciadamente se hicieron del poder en el año 2021 y luego lo perdieron, están realmente dolidos por lo que ocurrió. En el caso de los supuestos delitos que se le acusa a Alberto Fujimori, por el cual en parte fue sentenciado, no tienen ningún asidero. El propio periodista de investigación, uno de los mejores periodistas de investigación del Perú, Ricardo Uceda, que fue, por ejemplo, el que descubrió el caso La Cantuta y lo puso en evidencia el asesinato de 9 estudiantes y un profesor, este periodista publicó un libro, y lo ha dicho en múltiples oportunidades. En el caso Cantuta, Fujimori no tiene nada que ver. Fue una decisión del jefe del escuadrón militar que asesinó a estas personas sin ninguna orden superior. Es decir, es absurdo que al presidente de la República se le imputen todos los delitos que puedan cometer cualquiera de los cientos de miles de funcionarios públicos que hay en el país. Pero fue una movida política la que llevó a que por este tipo de delitos se sentencia a Fujimori, hablando de una inexistente autoría mediata. Pero en fin, esa fue la decisión de los tribunales controlados por izquierdistas y que finalmente es la decisión que se puso en vigor con la detención y la prisión de Fujimori. Pero el indulto es absolutamente válido. El presidente de la República puede indultar a cualquier persona que esté sentenciada, y eso fue lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski. No hay nada que discutir ahí. El presidente de la República constitucionalmente tiene la potestad de indultar a quien le parezca. Y eso fue lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski, y eso es lo que ha determinado la máxima autoridad del Perú, el Tribunal Constitucional. Fujimori tiene que salir. Y Fujimori es un símbolo, se ha convertido en un símbolo para los herederos del terrorismo y del crimen organizado que llegaron a instalarse en Palacio de Gobierno el año 2021, que como sabemos terminó con un intento de golpe de Estado de este delincuente que estaba en Palacio de Gobierno y que hoy día está recluido en prisión y que cometió innumerables actos de corrupción y de latrocinio. Entonces, los partidarios de este sujeto que perdieron el poder cuando el golpe que intentaba para acabar con la democracia y convertir el Perú en una Cuba, en una Venezuela, en un país del socialismo del siglo XXI fracasó, hoy día tratan de recuperar el poder, promover azonadas a partir del día de mañana, que ojalá fracasen, y a la vez también intentan oponerse de manera ilegítima e ilegal a la aplicación del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Esperemos que las autoridades correspondientes no cedan a estas presiones y ejecuten la decisión del Tribunal Constitucional como corresponde. En pantalla, Fernando Rospigliosi, congresista por el Partido Fuerza Popular, además exministro del Interior. Agradecemos también a Ruth Luque, congresista por el Partido Nuevo Perú. Atentos a lo que va a pasar el día de hoy, a las acciones que se van a tomar y si finalmente el expresidente Alberto Fujimori va a recobrar su libertad. A ambos, gracias por estar con nosotros. Un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Tenemos